Doc, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Es que no me quedó muy claro en cuanto a la fase lenta y a la fase rápida del nistagmo. Ya. ¿De pronto vieron los videos? ¿Alcanzaron a revisarlos? No, Doc, yo no los miré, la verdad. Ya, pues hagamos una cosa. Eh, ¿Te parece si revisas uno de esos y miras la imagen y luego te conectas en algún momento o pues en la próxima clase les muestro sobre uno de esos videos la fase lenta y la fase rápida? Es que no recuerdo cuál de esos tiene, pero en uno de esos se alcanza a ver muy bien. Pero recuerden que es una observación que pues debe ser muy juiciosa del parte del médico porque es algo semiológico, en la cual van a ver ustedes un movimiento oscilatorio del ojo, o sea, va a haber un vaivén de aquí para allá, en dos direcciones. Entonces, digamos que uno podría dividir ese movimiento en dos, ¿sí? Partimos el ojo en ese movimiento desde un punto cero, ¿sí? Ahí hacemos como un punto que puede ser el centro, ¿sí? Y se van a dar cuenta que hay un movimiento en una dirección, que puede ser la izquierda, digamos, en el caso del horizontal, en la cual el ojo va muy rápido. Y una vez llega a ese punto, se regresa a ese punto cero de una forma muy lenta, ¿sí? Entonces, la velocidad, o sea, hacia donde el movimiento se hace más rápido, es lo que le da el nombre al nistagmo, ¿sí? Eso ya es algo arbitrario que le pusieron así. Pero nosotros decimos que el oído o el aparato vestibular que está enfermo es el lado de la fase lenta, ¿sí? Eso es totalmente contrario a la fase rápida. Entonces podría yo decirles que olviden la fase lenta, ¿sí? Y simplemente tengan en cuenta la fase rápida, que es lo que más se observa en el nistagmo, ¿sí? Y una vez ustedes observen la fase rápida, le ponen el nombre al nistagmo y le dan y buscan la patología en el lado contralateral. ¿Listo? Entonces, esa es la relevancia clínica que tiene observar adecuadamente un nistagmo. Que a veces no es fácil hacer la determinación cuando es un nistagmo de tipo vertical o rotatorio. Allá pues ya no cobra la misma relevancia, pero recuerden que pues la enfermedad vestibular se caracteriza por un nistagmo más bien horizontal en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, por eso es que a ese horizontal en específico es al cual nos vamos a centrar nosotros en esa fase lenta y fase rápida. Es una herramienta más, pero ustedes saben que pues ya tenían esa tablita comparativa y muchas otras cosas para determinar pues qué oído está enfermo, por así decirlo, o dónde se localiza la patología, ¿vale? Pero como te digo, entonces, si quieres hagamos eso y en otro momentico de la próxima clase, que vamos a tener también más tiempo, ponemos los videos. Si ustedes los encuentran con el link en el cual ustedes vean como más claro, me dicen, vean, yo quiero compartir la pantalla de este y yo ahí les muestro también la fase lenta y la fase rápida. Si no, yo ya los tendré listos para la próxima clase y los explicamos nuevamente antes de iniciar, ¿vale? Vale, Doc, gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos con esta parte. La parálisis facial periférica. Se me fue el control de la presentación. Ya volvió. Entonces, ese es un esquema del nervio facial, es al cual nos vamos a referir ahora. Es el séptimo par craneal. ¿Listo? Entonces, unas pequeñas nociones de anatomía y fisiología. Recuerden que pues este nervio se origina en la protuberancia anular, ¿cierto? Y que atraviesa el ángulo pontocerebeloso. Pues aparte, pues es como para recordarle solamente de la anatomía. Y que finalmente va a ingresar al conducto auditivo interno, ¿sí? Junto con el nervio coclear y el nervio, o sea, con el octavo par craneal, ¿listo? Y luego se aloja en el canal de Falopio, ¿sí? Así se llama. Recuerden que todo esto, pues digamos, es un recorrido intratemporal y llega al ganglio geniculado, ¿sí? Y da origen como a la primera porción, ¿sí? Que es una porción petrosa dentro de lo que sería ya el hueso temporal, ¿cierto?
Y luego, digamos como que se regresa cruzando como por la pared medial del oído medio. Entonces, por eso es que el nervio facial también estaba asociado a parálisis faciales, ¿cierto? Porque tiene, digamos, un recorrido bastante extenso intratemporal. Em, Después, sobre la ventana oval que yo les mostraba en un esquema, llega a ser como, pues, digamos que esta parte de aquí es como esa parte que les describía ahora. Ya les pongo el puntero, ahí ya lo están viendo, sí, esta es la parte que les describía ahora, y ese es a lo que se llama el primer codo. Tengan en cuenta este nervio, que es el nervio petroso superficial mayor, ahorita lo volvemos a describir, y acá hace como un segundo codo. Esto es un recorrido, recuerden, dentro de un hueso, y cuando hay inflamación, recuerden que pues dentro del hueso, igual que las meningitis, pues el nervio no tiene para dónde crecer más en su edema, inflamación. Entonces, los signos y síntomas son mucho más marcados. ¿Listo? Eh, y a este nivel, digamos que estamos como en una porción timpánica y ya se va como a esta parte de atrás. Esto es como la parte de la mastoides. ¿Listo? De aquí, de este segundo codo, es importante una rama que es para el nervio, para el músculo del estribo. ¿Listo? Ahorita hablamos un poquito de eso, ¿listo? Y de ahí ya sigue su camino, por así decirlo, hasta este que es el agujero estilomastoideo, ¿sí? Y ya se va hacia la glándula parótida y da las ramas motrices de la cara, que son pues muy características de las parálisis faciales. ¿Listo? Entonces, volvamos nosotros a este nervio, el nervio petroso superficial mayor, ¿sí? Es, pues tiene su origen en el ganglio geniculado, también va con otro nervio que se llama nervio petroso profundo y dan en parte origen a un nervio importante para la parte de la nariz, que es el nervio vidiano. ¿Listo? Em, ¿Qué es lo importante del petroso superficial? Ahí como lo pueden ver ustedes en la imagen, da una inervación parasimpática, o sea, vasodilatadora para las glándulas lacrimal, palatina y nasal. ¿Listo? Entonces, lo importante, recuerden, glándula lacrimal y glándulas de la porción nasal. Entonces, esa es una manera de evaluar cuando hay parálisis facial y digamos que sería un nivel de daño en el primer codo, ¿sí? En el primer segmento intratemporal del nervio, o sea, dentro del hueso totalmente, donde podríamos nosotros localizar la lesión clínicamente haciendo un test que se llama un test de Schwimmer, ¿vale? Que ya se los muestro más adelante. De ahí seguimos avanzando, ¿listo? Y nos encontramos al nervio del músculo del estribo, que sería esta imagen que les muestro ahí. Yo creo que de sus casas, a pesar de que la imagen no es la más clara de todas en cuanto a las letras, y se alcanza a ver bien. ¿Listo? Es una es la segunda rama como más importante que se origina ahí, ya como en esa porción cerca de la mastoides, ¿sí? Y le da inervación a este músculo, que recuerden que los músculos de los huesos, de los huesecillos del oído, lo que hacen es tensar y disminuir la transmisión o la vibración del sonido. Con eso nos protegen a nosotros del trauma acústico, que ya hablamos. Entonces, ¿qué pasa con este músculo? Ustedes, pues, de manera inherente han ido a un lugar de alto ruido, por ejemplo, una discoteca, ¿cierto? Al momento de la llegada siempre se percibe un ruido bastante más alto, ¿cierto? De forma constante, en el cual pues no se entiende una conversación hablada normal y toca gritar para que le escuche. Pero luego ese ruido como que ya no se nos hace tan molesto, ya no es tan alto cuando está uno dentro del lugar. Y pues algunas personas que no tienen problemas auditivos pueden mantener conversaciones que casi que son normales. Sí hay que subir un poco el volumen o la intensidad del sonido, pero pues digamos que si no tiene ninguna patología es. Lo que pasa es que este músculo, ¿sí? Se tensa gracias a la acción de lo que sería el reflejo estapedial.
Entonces el reflejo estapedial, igual que los otros reflejos, pues tiene una aferencia que se haría, digamos, por parte del nervio vestíbulo coclear, el octavo par, ¿cierto? El cual viaja, digamos, hasta sus núcleos y devuelve una señal a través del séptimo par, ¿sí? A este músculo para que tense el estribo, ¿sí? Eso no se hace de manera tan rápida, a pesar de que se llama un reflejo. Por eso es que, digamos, que este reflejo, el reflejo estapedial, no me protege a mí contra ruidos súbitos como las explosiones, los disparos, bueno, todas esas cosas, sino contra ese otro tipo de ruido que es constante, ¿sí? Pero tiene una intensidad elevada, ¿vale? Entonces, también a tener en cuenta, podríamos nosotros encontrarnos a pacientes con parálisis facial probablemente y además con hiperacusia, que sería como el síntoma que me da a mí aquí el, la pérdida de esta funcionalidad por alguna inflamación en el segundo codo. ¿Listo? De ahí un poquito más abajo, ¿sí? Se deriva otro nervio que es importante, que ese creo que sí ya lo han escuchado mencionar varias veces en en otras asignaturas, que es el nervio cuerda del tímpano, ¿sí? Ese nervio pues es la última rama importante, sale también como de ese segmento mastoideo, como más abajito, digámoslo así. Em, Pasa por la parte posterior de donde se encuentran los huesecillos del oído también, ¿sí? Y se une al nervio lingual, ¿sí? Y da la inervación de los dos tercios anteriores de la lengua. Y también algo de inervación de las glándulas salivales, de las submaxilares y las sublinguales. ¿Listo? Entonces, digamos que para evaluar este nervio, nosotros podríamos hacer lo que sería una gustometría. Entonces, también a veces la lesión se puede presentar en la porción más superior o en el segundo codo, en una región más superior o más inferior. ¿Listo? Recuerden que el nervio facial también ahí está en un esquema en amarillo, digámoslo así, la zona de Ramsay Hunt, ¿listo? Que era importante para evaluar la concha. Y luego de ahí sí ya las ramas que se llamarían extratemporales, fuera del agujero estilomastoideo, ¿sí? Da las ramas que son tanto sensitivas para la inervación de la membrana timpánica, ¿sí? Algo del pabellón auricular, o sea, la zona de Ramsay Hunt, ¿listo? Y de ahí sí ya sigue las ramas motoras para el músculo auricular posterior, el occipital, el estiloioideo y el del vientre posterior, ¿vale? Entonces, esas serían las funciones del nervio facial para recordárselas, ¿vale? Em, y eso es lo que vamos nosotros a evaluar en este capítulo. Antes de empezar con todo, quería traerles esta imagen que es para hacer la diferenciación de lo que en la clínica rápidamente nosotros identificamos como una parálisis facial central o periférica. Como ustedes pueden ver en la imagen, una parálisis facial de tipo central, ¿sí? En la imagen de la derecha, eh, afecta solamente a la porción motora de la hemicara inferior del paciente, dado que la región superior tiene unas fibras que están decusadas, ¿sí? En, a nivel de los lemniscos mediales, ¿sí? Entonces, por eso tenemos como esa doble inervación, o mejor dicho, ese doble mando desde la corteza cerebral, o pues del encéfalo, ¿listo? Entonces, recuérdenlo, pues para no confundirnos más, un facial central, ¿sí? Proviene, me da a mí una parálisis de la hemicara inferior. El resto está conservado. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro una parálisis de tipo central? Pues miren que esa imagen ahí donde dice una lesión supranuclear, pues podría ser perfectamente un evento cerebrovascular, ¿cierto? Usualmente de la meningia media, que no se acompaña solamente de esta clínica, ustedes ya la saben muy bien, debilidad del hemicuerpo contralateral. Entonces, pues debe tratarse en base a lo que sería el código ictus, ¿sí? Para efectos de la charla, nosotros nos vamos a referir a la parálisis facial periférica,
¿listo? Que es la que nos compete a nosotros y como ya se podrán dar cuenta, pues tiene una connotación y que la parálisis es completamente de la hemicara, ¿sí? No es de la parte inferior, sino desde la región frontal, que es donde el nervio facial tiene su inervación motora, hasta la mandíbula, por así decirlo, con lo que hace más evidente tanto la pérdida de la expresión facial del rostro y de las líneas, digamos, de la cara y la desviación de la comisura labial. ¿Listo? Entonces, básicamente el cuadro clínico, las manifestaciones de la parálisis facial corresponden básicamente a un paciente que luego de un episodio de otalgia, ¿sí? Presenta una sensación de parestesia de la hemicara, ¿cierto? Con posterior alteración de la movilidad, empieza con lagrimeo, con epífora, desaparece el pliegue nasolabial, inicia con hiperacusia, hay alteración del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? Y obviamente pues esos síntomas le van a dar al paciente mucha ansiedad porque pues hay una alteración funcional que es de inicio más bien de evolución rápida, ¿sí? Entonces eso va a hacer que el paciente, o por cualquiera de estas cosas, o por todas estas cosas, o la mayoría, les consulte a ustedes en la mayoría de los casos en un servicio de urgencias y es relativamente frecuente. Entonces, para hacer el diagnóstico de la parálisis facial, lo mismo de siempre, vamos a hacer una historia clínica muy completa. Le vamos a preguntar al paciente por antecedentes de trauma, porque ya saben que el trauma puede lesionar este nivel, ¿cierto? Si ha tenido o no infecciones del oído, si el paciente tiene algún tipo de alteración metabólica, incluso el embarazo es un factor de riesgo, ¿listo? También se tienen que tener en cuenta antecedentes de alteraciones del ojo, ¿sí? Por ejemplo, tener ojo seco, problemas auditivos, mareos, vértigo. Entonces, son cosas que se deben ir consignando en la historia clínica, ¿vale? Em, y una vez ustedes identifican la parálisis facial, también nosotros podemos clasificarla de acuerdo a muchos tipos, de acuerdo al origen, ¿vale? Eh, la parálisis facial idiopática, ¿sí? Es el, el modelo más estudiado y a la vez pues el que menos se conoce, que es la parálisis de Bell, que es en su gran mayoría, el 80% de las parálisis faciales van a ser parálisis de Bell, ¿listo? También hablaremos un poquito del síndrome de Ramsay-Hunt, que se los he mencionado, y una variante que es la de Melkerson-Rosenthal, ¿vale? Pero tengan en cuenta que cualquier cosa que me afecte a mí el trayecto del el séptimo par craneal podría generarme a mí una parálisis facial. Las neoplasias, las infecciones, las causas neurológicas deben ser estudiadas dentro del hospital y las causas metabólicas y tóxicas dependiendo del cuadro clínico. Pues si es un paciente que está con una hiperglucemia, pues yo le voy a manejar primero la hiperglucemia. Si es un paciente que está intoxicado por cualquiera de los tóxicos, de los muchos que hay, primero tengo que hacer el ABC de las intoxicaciones. ¿Listo? Pero como les decía, en su gran mayoría les va a llegar este tipo de parálisis, ¿listo? Que es la parálisis facial idiopática o afrígor, que es la parálisis de tipo Bell, ¿vale? Casi que le da a 23 pacientes por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Em, hay como dos teorías de las posibles causas, pero pues realmente no se ha logrado demostrar ninguna. Básicamente algunos autores dicen que se presenta virus de tipo herpes simple, ¿sí? O a veces virus como el de la mononucleosis, la rubeola, la influenza, los adenovirus, arbovirus también. Y pues podrían generar una neuropatía de tipo viral, ¿cierto? Con la inflamación y todo lo que podría causar la parálisis facial. Y la segunda teoría es que se deba a un proceso de isquemia vascular
que esa lo describen los autores Warren y Champs, que es secundaria, pues algún tipo de inestabilidad vasomotora, sin que exista pues una prueba contundente tanto de una de las teorías como de la otra. ¿Listo? Em, es más característico que se presente entre los 20 y 30 años de los pacientes, ¿sí? No hay como una prevalencia mayor entre hombres y mujeres, es más bien como rara esta parálisis en los niños y en las personas de la tercera edad, entonces ojo porque si un niño o una persona anciana presenta una parálisis de Bell, no es probablemente una parálisis de Bell. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esa observación. Podría ser una cualquiera de las otras que se maneja de una forma diferente. Em, recuerden pues que en los ancianos el proceso de regeneración es un poco más lento, y que podría, si en caso de ser una parálisis facial, el pronóstico es como más desfavorable. Pacientes que tienen mal pronóstico, igual los pacientes de alto riesgo, embarazo, diabetes, los pacientes hipertensos y los pacientes que se presentan con notalgia persistente a pesar del tratamiento. Hay que explicarle a los pacientes y hay que tener muy en cuenta que, que pues la parálisis de Bell a veces se considera una polineuropatía, ¿sí? Por lo tanto podría afectar a otros pares craneales. ¿Listo? Eh, pero que en general, una vez el cuadro ha instaurado, pues la recuperación se puede tardar hasta un mes. Entonces hay que tranquilizar mucho a los pacientes. Si no hay una mejoría o hay recurrencias, lo mejor sería investigar procesos tumorales. Eh, sí se pueden presentar recurrencias en una parálisis de Bell, pero pues no es lo más frecuente, es como del 7 al 15%. Y pues si es una parálisis de Bell bien diagnosticada, no hay, no hay que pensar en que sea de mal pronóstico, pero de todas maneras hay que estudiarla. ¿Listo? Entonces, esa es como la primera de las patologías y a la que ustedes más se van a enfrentar. Otra de las que no quisiera que se les pase en su consulta por la importancia que tiene y por el riesgo de neuroinfección, ¿sí? Es esta, que es el síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Listo? Es básicamente una infección por un herpes zóster, ¿listo? Y tiene la misma fisiopatología de todos los herpes zóster que pues afectan directamente al nervio, ¿cierto? Donde el paciente pues puede describir dolor, igual que en el herpes, ¿cierto? Pues además, al igual que en el herpes, va a haber vesículas en la concha cabum, como les muestro ahí en la imagen. Esa es como la clave para el diagnóstico porque la clínica puede ser muy similar. ¿Listo? Em, es mucho más frecuente en pacientes que hayan sufrido con varicela en la infancia. ¿Listo? Hay síntomas auditivos, puede haber vértigo, puede haber hipoacusia, puede haber tinnitus. ¿Listo? Y los pacientes que tengan algún compromiso de tipo metabólico, como la diabetes o pacientes de la tercera edad, ¿sí? Hacen que el pronóstico sea más bien desfavorable. Y como les digo, si se encuentran uno de estos pacientes, eh, deberían hospitalizarlo y tratarlo porque, como les decía, la infección de este nervio, que es un par craneal que está directamente en comunicación con el cráneo, fácilmente me puede llevar a mí a una meningitis por herpes, que es una de las principales causas. Entonces, el tratamiento debe ser intrahospitalario. Denme 5 minutos, muchachos, ya vuelvo con ustedes, ¿vale?
Listo, muchachos, qué pena, ya estoy nuevamente con ustedes, es que golpearon a mi puerta. Entonces, hasta ahí vamos claros, ¿cierto? Con lo que sería una parálisis de Bell, que como les digo, es en la mayoría de los casos eso, pero hay que buscar como segunda posibilidad esta. Y miren que les presento esta otra, ¿sí? Que no, esta no es tan frecuente, no es lo primero en lo que vamos a pensar, pero es un fenómeno que suele presentarse, que es una parálisis facial periférica que se acompaña de un edema de la hemicara y con una lengua fisurada, como ustedes pueden ver ahí en la imagen. ¿Listo? Son cuadros de parálisis facial recurrente que se presentan o se inician en la adolescencia, pero que no dejan secuelas. Los pacientes a veces dicen, ah, sí, es que eso a mí me pasa, pero me recupero. ¿Listo? Hay también edema de tipo angioneurótico en el labio inferior, ¿sí? Y a veces como el antecedente familiar suele ser como la clave para el diagnóstico. Como les decía, la recuperación es completa, pero siempre suelen haber recurrencias. ¿Listo? Otras causas de parálisis facial a tener en cuenta son las fracturas temporales o fracturas de la base del cráneo en el contexto de los pacientes con trauma. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿vale? Todo paciente con otitis media y parálisis facial hay que observarlo dentro del hospital para tratamiento y además para estudio de la causa, porque puede ser un paciente inmunocomprometido. ¿Listo? También, pues, como secuela de cirugía, es uno de los riesgos asumibles por el paciente en las cirugías de la parótida, pues, por lo que ya les mencioné, los tumores malignos, la esclerosis múltiple, la miastenia gravis y el síndrome de Guillain-Barré, pues, también son causas que podrían decirse son de parálisis facial, aunque no es el cuadro clínico más característico, ¿cierto? Para una exploración que a veces se hace, en la mayoría de los casos no, se puede hacer estos exámenes para localizar el sitio de la lesión, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros hacer una exploración de la secreción lacrimal con el test de Streamer, ¿listo? Que básicamente es ponerle una tirilla, ¿sí? En la conjuntiva eh, tarsal inferior para ver, pues, hasta qué punto esta es... em, se llena con lágrimas, ¿sí? O se colorea, dependiendo pues el tipo de prueba, y se compara con un patrón. Entonces, pues hasta ahí se podría hacer un diagnóstico, un topo diagnóstico, si tenemos nosotros un ojo seco. La impedanciometría, de la que ya vamos a hablar más adelante, es para ver si hay algún tipo de pérdida de la compliance del tímpano, si eso es una timpanometría, o también se pueden hacer otro tipo de pruebas audiológicas para explorar el reflejo estapedial. Nos ubicaría la lesión a este nivel. Y si finalmente pues no hay ningún tipo de estas lesiones, podríamos pasar nosotros a lo que sería la gustometría o a la cialometría, también muy similar la cialometría con las tiras reactivas para explorar la lesión, digamos, en un nivel más inferior. Y si no lo hay, pues probablemente la parálisis sea debida a una lesión fuera del agujero estilomastoideo, que es de mejor pronóstico y es lo más usual. ¿Listo? Eh, pues no voy a entrar en detalle con respecto a ese tipo de exploraciones, ¿vale? Pero sí les recomiendo que las tengan muy en cuenta, al menos pues como el estudio de base. ¿Listo? Tengan en cuenta que en una gustometría se practica con los cuatro sabores básicos que ustedes saben, es dulce, salado, ácido y amargo, ¿cierto? Em, Básicamente, en caso de encontrar algún tipo de lesión a estos niveles, podría pensarse en hacer una descompresión del nervio, porque pues eso es lo que no hay ahí, espacio para inflamarse, ¿listo? Y pensando en el trauma, cuando la parálisis facial aparece mucho tiempo después del trauma, es como de mejor pronóstico porque uno dice, bueno, eso es inflamación. Pero si pasa después, inmediatamente después de la lesión, probablemente sea una sección del nervio, a la cual pues no le va tan bien. ¿Listo?
Lo que sí hay que hacer es una valoración funcional, ¿listo? Dentro de la valoración funcional, pues se puede aplicar esta escala, que es la de House-Brackman, ¿vale? En la cual se ha dividido en 6 grados la disfunción de este par craneal, ¿vale? En el grado 1, pues digamos que la función es normal o casi normal de todas las estructuras, de todos los territorios, es bien, más bien es difícil hacer la diferenciación de, de qué lado está afectado. En el grado 2 ya hay una disfunción leve, si hay como una ligera o una leve debilidad de la musculatura que se aprecia solo con una inspección muy meticulosa. A veces esta también se pasa por alto en el médico, ¿sí? En reposo es normal la simetría de la cara, no hay contracturas, no hay espasmos faciales. En el grado 3 ya habría una disfunción moderada, ya hay una diferencia más clara entre ambos lados, sin que esto sea totalmente desfigurante, ¿sí? Hay una incompetencia para el cierre palpebral, por ejemplo, no se cierra completamente. Hay movimiento de la región frontal, algo de movimiento, ¿sí? Pero ya se aprecia más la simetría de la comisura labial, ¿sí? Cuando se hacen movimientos máximos. Por eso es importante evaluar muy cuidadosamente a estos pacientes, porque miren que no todos expresan la misma carga de enfermedad. Y en reposo todavía se sigue conservando algo de la simetría y del tono, pero ya se empieza a notar. Ya en el grado 4 sí hay una disfunción que se podría decir es moderadamente severa, hay debilidad, asimetría o las dos pueden estar presentes, es desfiguradora, ya aquí en esta se nota. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente que de lejos hay una parálisis facial, por lo menos es grado 4. ¿Listo? En reposo, aún algunos pueden conservar la simetría, ¿listo? Pero ya no tienen movimiento ni de la región frontal, no pueden cerrar el ojo totalmente, y hay espasmos faciales, ¿listo? Hay sincinesias, que pues esos son movimientos involuntarios, ¿listo? Hay que tenerlo muy en cuenta. El grado 5 básicamente me da a mí una disfunción severa, hay una muy ligera actividad motora que sí se puede percibir, pero en reposo sí se mantiene la asimetría. Y el grado 6 en la cual hay una parálisis total, ¿sí? Ya no hay movimiento ni tono, ¿vale? Entonces, ténganlo en cuenta, este es un actor muy famoso, ¿cierto? El cual es famoso también por tener una parálisis facial durante toda su carrera actoral, por así decirlo. ¿Listo? Em, Tenemos nosotros algunas pruebas que se las voy a mencionar más que todo para que las tengan en cuenta. Básicamente se puede valorar la excitabilidad del nervio con esta prueba de Hilger, ¿cierto? Básicamente es colocarle corriente a la cara, ¿sí? Y ver pues la intensidad de la respuesta de las mismas. Usualmente pues lo normal debe ser que la respuesta sea más o menos uniforme, pero cuando hay alguna diferencia pues podríamos hacer esa observación, aunque esto no supera la clínica. Lo que sí nos ayuda a nosotros a determinar el pronóstico en un muy corto plazo, ¿sí? Es registrar el potencial sumado de todos los músculos faciales, que eso se hace a través de la electroneurografía, que no solo aplica para la parálisis facial, sino cuando ustedes quieran determinar el pronóstico de cualquier lesión neuronal en los pacientes que tengan procesos como enfermedad cerebrovascular aguda y todas esas cosas. ¿Listo? Em, Ese proceso lo pueden detectar en los primeros días, ¿sí? Entonces, ya hablaríamos nosotros de denervaciones y cosas de esas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y también está la electromiografía, pero recuerden que la electromiografía me está midiendo no en el nervio, sino en el músculo, ¿sí? Por lo tanto, me detecta a mí ese potencial de acción que proviene de la fibra muscular y em, probablemente no se ve afectado en los primeros días, sino después de la tercera semana. A mí me da es como el pronóstico. Si una fibra sigue denervada después de la tercera semana, pues habría mucho menos que hacer o habría que ser más incisivo con el manejo. Pero a veces son cosas que se preguntan
o que se plantean, bueno, ahora cómo estimo el pronóstico del paciente con respecto a una parálisis de algún tipo, no solo la parálisis facial. Si estoy dentro de los primeros días, mejor una electroneurografía, y si estoy después de varios días, pues ya sería una electromiografía. ¿Listo? Con respecto al tratamiento, este sí es más bien importante porque el tratamiento médico lo pueden iniciar ustedes en su consulta de urgencias, en la consulta de atención primaria, porque es mucho más fácil de hacer el manejo. Pues realmente las lesiones tienen una probabilidad de recuperación muy alta, la mayor parte de la recuperación está en las primeras 4 semanas y se hace como, se le da como hasta el doble de tiempo, como hasta las 8 semanas para una recuperación lo más completa posible. ¿Listo? Hay que dar medidas de soporte y también pues hay algunos medicamentos que les menciono ahí. ¿Listo? Dentro de todas las recomendaciones que se han hecho en todos los consensos, pues yo he tratado de recoger las que más evidencia tienen. Entonces, podrían empezar ustedes con un corticoide a los pacientes de 60 a 80 miligramos por una semana. O sea, la prednisona y la prednisolona podrían ayudarles para completar pues estas dosis. ¿Listo? Em, Básicamente, tiene una mejor evidencia iniciar el corticoide en los primeros 3 días del inicio de la enfermedad. Habrán pacientes que consulten después y habrá que explicarles la efectividad, ¿sí? Cuando un paciente tenga una clasificación, y para eso era importante también la House-Bragman de 4 a 6, que son como las peores, podría estar indicado iniciarle algún tipo de antiviral. La mejor recomendación es el valaciclovir, pero pueden utilizar el aciclovir, claro que sí, a 1 gramo 3 veces al día. El valaciclovir, el aciclovir se utilizan 200 miligramos cada 4 horas, recuerden, ¿listo? También durante una semana, ¿listo? Em, Importantísimo de pronto que estar observando al paciente, porque si es una parálisis asociada al herpes zóster, hay que iniciarle tratamiento al paciente desde que se detecta la enfermedad, y como pues tiene un mal pronóstico y un riesgo alto de una posible meningitis, lo mejor es hospitalizar al paciente. Dentro del tratamiento de lo que sería el soporte, pues lo más importante es el cuidado de los ojos para que no se vaya a presentar un ojo seco y se vaya a dañar la córnea, ¿cierto? Entonces hay que aplicar lágrimas artificiales, cualquiera que ustedes escojan, desde carboximetilcelulosa, que es el nombres comerciales que yo recuerdo, está el Optive y Prolub, bueno, eso hay infinidad de este tipo de medicamentos y muchos están dentro del plan de beneficios de los pacientes. Y en la noche se podría utilizar un ungüento o una crema, ¿cierto? Para mantener esta lubricación, o un parche en el ojo, que es como lo más utilizado. Pero recuerden que el problema aquí, más que del cierre palpebral, es también de la producción de lágrimas. Entonces, la recomendación no es solamente el parche en el ojo, sino que lo mejor sería utilizar una crema lubricante para disminuir pues el riesgo de un ojo seco y lesiones de la córnea. ¿Listo? Entonces, estos son los tratamientos para la parálisis facial periférica. ¿Listo? Si ustedes se encuentran con un Ramsay Hunt, pues lo más importante será el antiviral dentro del hospital y la valoración por el especialista. ¿Listo? Y si sospechan otra causa, pues ya depende de la causa que ustedes estén sospechando, el tratamiento. ¿Vale? Em, una cosa importantísima es la rehabilitación. Entonces, básicamente, pues la rehabilitación ayuda a disminuir la ansiedad, a mantener el tono y el trofismo muscular, ¿sí? Y finalmente, restaurar la función. La rehabilitación es básicamente en relajación, ejercicios de mímica, hay termoterapia. Los ejercicios de mímica son los que están ahí, ¿vale? Ustedes los pueden ver y decirle al paciente que trate de hacerlo en la casa las veces que más pueda, ¿vale? Hay termoterapia, masajes, electroterapia,
Pero pues lo más común y lo más barato son esos ejercicios, por lo fácil, no se necesitan equipos, ¿vale? Entonces, inflar un globo, mascar chicle también sirve. Silbar, reír, hay que explicarle al paciente eh, todas estas posibilidades y pues que entre él más se ayude a su rehabilitación, pues mejor le va a ir. Eh, porque yo les traigo esta imagen porque también en un paciente joven la deformidad de la cara pues tiene un impacto alto y esto genera mucha ansiedad. Entonces, si ustedes le explican bien, él mismo se va a ayudar a rehabilitar en su casa. Si ustedes lo ven conveniente y ahora hay más acceso a ello, en los pueblos podrían ustedes indicarle unas sesiones de rehabilitación inicialmente por ese primer mes, ¿listo? O sea, al menos una semanal con el fisioterapeuta, ¿cierto? Que como les digo, ya hay en muchos de los pueblitos, antes era más difícil encontrarse este tipo de profesionales, para que les ayuden y pues dependiendo de la necesidad de cada paciente, podrían prolongárselo pues hasta una semana 8, ¿listo? También está pues el tratamiento quirúrgico, pues todavía es una conducta controversial, básicamente es como para los pacientes de peor pronóstico, entre más escala de House-Bragman tengan, pacientes que definitivamente tienen ausencia de lagrimeo en las 2 primeras semanas, que no salivan, que pues no haya ni siquiera respuesta eléctrica con esos test que ya se les pueden hacer, como el de Hilger, ¿cierto? Podría hacerse, dependiendo de la causa, una descompresión del nervio, ¿sí? Dependiendo pues si eso es lo que lo beneficia al paciente, pero pues eso ya hace parte del manejo por parte del especialista. En cuanto al pronóstico, lo que les decía, la mayoría se recuperan, ¿sí? Eh, Hay varios criterios a tener en cuenta. La edad, ¿sí? A los menores de 15 años el 90% se recupera y los mayores de 60 años solo el 37% se recupera. Hay que ser muy consecuentes con esto. Ojo, pues el tiempo de inicio de la rehabilitación es más desfavorable entre más se demore, ¿sí? Entonces, idealmente desde el primer día pueden empezar ustedes a tratar la parálisis facial, ¿vale? Em, y tengan en cuenta hacer un excelente manejo de la diabetes y de la hipertensión porque hay un 75% de probabilidad de secuelas si estas enfermedades no están bien controladas. Em, el herpes zóster, pues también tiene un alto riesgo de secuelas, entonces pues hay que tratarlo también, como les digo, al momento del diagnóstico, eso es la clave. Y pacientes con embarazo, dolor de oído persistente, disminución de la lagrimación y presencia de parálisis inmediata después del trauma, pues hay que sospechar un pronóstico también un poco más desfavorable y habría que tomar unas medidas más allá. En esos casos podrían ustedes apoyarse de la consulta con el especialista, ¿vale? Las secuelas, pues queda la parálisis facial parcial, completa, retracciones, contracturas musculares, cincinesias, que son esos movimientos involuntarios, em, lesiones oculares, ¿sí? Em, Visión borrosa, ojo rojo doloroso, úlceras corneales, eso pues es como grave y pues lo ideal es tratar de evitar lo que más se pueda. Hay unos casos en los cuales se ha utilizado toxina botulínica, ¿sí? Eh, y ayudan, sobre todo ayudan con esas cincinesias y ayudan con las que serían los espasmos de la cara y con las lágrimas de cocodrilo. Pero pues no, no, la idea es tratar de no llegar a este punto. ¿Listo? Entonces, eso era lo que tenía para decirles con respecto a lo que sería la parálisis facial. Tómense 5 minuticos para masticar la idea y continuamos aquí con este tipo de exámenes. ¿Listo? Bueno, doc.
Bueno, chicos, estamos entonces para la última parte. Antes de eso, ¿alguien tenía una pregunta? Se me hizo ver por ahí. Bueno, si no es así o si es así, ya al final de esta sesión podemos resolver algunas dudas que hayan quedado, ¿vale? Entonces, para hablarles de los exámenes audiológicos, ¿vale? Nuevamente les recuerdo como la definición del sonido. Esta es como una definición más de diccionario, ¿vale? Es esa sensación producida en el órgano del oído por un movimiento que es vibratorio, ¿cierto? Pues, el cuerpo que emite el sonido es un cuerpo vibrante que se transmite a través de un medio que es elástico, como el aire, ¿sí? Em, Dentro de lo que serían las características del sonido, les había hablado un poquito de la frecuencia, que se mide en ciclos por segundo, que subjetivamente se describe o se concibe como el tono, ¿sí? La intensidad, que es la fuerza del movimiento de esa vibración, que sería el volumen, ¿sí? Y tenemos también la impedancia, que es la oposición de un medio a la transmisión de esa energía acústica. En este caso, la oposición la hacen todas las estructuras que hemos estado estudiando a lo largo de estas charlas. Eh, Básicamente con esas pruebas audiológicas nosotros tenemos unos objetivos, ¿sí? Serían conocer el umbral de la audición, o sea, ya no solamente caracterizarlo de forma cualitativa, sino de forma cuantitativa, la pérdida auditiva, ¿sí? Aclarar dónde está la lesión, o sea, el topodiagnóstico, ¿cierto? Orientar en el tratamiento cuando es posible y establecer el pronóstico de la enfermedad. Entonces, tenemos varias pruebas. Está la audiometría tonal, la logoaudiometría, pruebas electroacústicas, otoemisiones, pruebas electrofisiológicas, potenciales auditivos evocados. Entonces, pero recuerden que la audición se evalúa desde que el paciente entra a la consulta, ¿cierto? Em, una distancia que yo les había mencionado de 6 metros, pues podría ser como mínimo de 4,5, ya más real con respecto a nuestros consultorios, ¿sí? Y si no, a 1 o a 1,5 metros podría ser las palabras susurradas de las cuales ya hablamos. Entonces, eso es como lo mínimo que debería tener uno para hacer mm, una diferenciación de que si mi paciente tiene o no algún tipo de hipoacusia. Eh, es fácil de realizar esas pruebas, ¿sí? Ya las audiológicas ya dependen de unos equipos especializados y del lugar donde ustedes se encuentren. Em, ¿Qué más les comento con respecto a esto? Se clasifican a veces en pruebas objetivas, ¿sí? Donde el paciente no interviene para nada en las respuestas y las subjetivas cuando el paciente colabora con las respuestas o las señales para realizarla. Entonces, con las subjetivas hay que tener mucho cuidado porque el paciente puede manipularlas para obtener algún tipo de beneficio. Y en cambio, con las objetivas, pues no hay esa posibilidad. Esto es algo de lo que ya habíamos hablado también. el- la anatomía de la audición, unas cositas así como adicionales. Pues recuerden la amplificación que hace el oído externo y el oído medio, ¿sí? Yo les había dicho que era de 30 decibeles, pues realmente son como 27, pero no hay diferencia en eso. Simplemente tenganlo en cuenta. Los músculos del oído, miren, nos protegen en unos 10 decibeles más o menos, pues tampoco con el reflejo estapedial nos quedamos sordos, simplemente como que es mucho más cómodo escuchar los ruidos altos, ¿sí? La trompa de Eustaquio también está manteniendo las presiones, drenando secreciones. Y en caso de falla del tímpano, ¿sí? De que estuviera rota, la ventana redonda, que es diferente a la ventana oval a la cual se articula la platina del estribo, digamos que se la ha considerado un tímpano secundario, ¿listo? Obviamente no es lo mismo, pero pues nosotros a pesar de que no tengamos la membrana timpánica, podemos seguir escuchando, ¿listo? Eh,
Ya poniéndonos un poquito más adentro, pues el oído interno va a convertir esa energía mecánica en energía eléctrica a través de neurotransmisores, y en este caso es el glutamato el más importante, ¿sí? Hay muchísimas células ciliadas de la tonotipia coclear, ya les había hablado también algo por ahí, ¿cierto? Entonces, aquí está esta imagen que me gusta de lo que habíamos hablado previamente. Esta es la membrana tectoria, ¿sí? Las células basales y las fibras del octavo par craneal, como ustedes las pueden ver aquí. Digamos que la vibración se presenta a este nivel, aquí células ciliadas. Cuando se estimula, este es un corte aquí de la cóclea, cuando se estimula algún tipo específico, ¿sí? Dependiendo del tono y en la intensidad del sonido, em, de este que sería el órgano de Corti, ¿listo? Entonces, creo que me faltaba mostrarles una imagen con respecto a ello. Aquí está este corte, ¿listo? Em, Aquí están células de sostén, células ciliadas, ¿sí? Y aquí están, pues a veces las clasifican en externas, internas. Realmente, pues lo importante es que igual los cilios captan este movimiento, esta vibración de la membrana tectoria, ¿sí? Y la producción de glutamato se presenta, que es el neurotransmisor de las fibras sensitivas del octavo par craneal, ¿cierto? Entonces, de esta manera es como se transforma el sonido de un estímulo mecánico de movimientos, ¿cierto? En un estímulo eléctrico, ¿vale? Eh, Ahora sí entremos a lo que serían las pruebas subjetivas. Recuerden que estas requieren eh, la colaboración del paciente. Les voy a explicar la audiometría tonal. Son muchísimos tipos de audiometría, pero pues el médico general debe estar familiarizado solamente con esta. Creo que en la mayoría de los casos no es necesario ningún otro tipo de prueba, o pues ya las otras pruebas requieren otro tipo de interpretación. Nos vamos a ir aquí con estas imágenes. Entonces, una audiometría tonal se puede describir en esta tabla, ¿sí? Donde se ha graficado la frecuencia. Si ustedes ven aquí que ya están familiarizados con el término, ¿sí? En el eje de las X, ¿cierto? Entonces aquí tenemos diferentes tipos de frecuencias que podrían ser los diapasones, ¿vale? Esto se hace en una cámara herméticamente cerrada, ¿vale? Y acá tenemos diferentes intensidades. Recuerden que la intensidad es una función logarítmica, y por eso es que intensidades normales pueden estar por encima, o mejor dicho, por debajo de cero, sin que esto signifique pues que se escucha más ni nada, sino que estamos dentro de lo que sería el umbral. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que al paciente se le va a entregar un estímulo a una intensidad y a una frecuencia determinada. Por ejemplo, si yo me ubico aquí, ¿cierto? Donde se va a hacer una gráfica. ¿Cómo se hace esa gráfica? Entonces encontramos a este monigote, así le llaman, ¿sí? Eh, el cual nos presenta a nosotros las convenciones, y esto siempre viene marcado dentro de las audiometrías. Entonces, ¿qué pasa aquí? La conducción ósea siempre va a estar marcada por y además del lado derecho siempre va a estar marcada por este tipo de figura, ¿sí? Que serían esa o estas de acá abajo, ¿listo? Que serían como las orejitas. Esa es la conducción ósea. Y la conducción por vía aérea del oído derecho, ¿sí? Viene con esta configuración, ¿listo? Entonces viene este círculo o el triángulo. Para el otro lado, o sea, para el otro oído, viene estas otras convenciones. Entonces, si yo marco acá una X, ¿sí? Aquí en este punto, quiere decir que la audición, ¿sí? Miren aquí, 2000 Hz, ¿cierto? Con es captada con una intensidad de 20 decibeles. Entonces aquí estaría la X. Y esa sería la conducción aérea. Si más abajito me aparece la conducción ósea, pues estaría marcada con este signo mayor que o con este corchete, ¿vale? Ahorita vemos unas imágenes. Y esta gráfica es para mostrarles más o menos lo que sería el umbral de normalidad y de pérdidas que
se miden dentro de lo que sería medias moderadas o de moderadas a severas o profundas, cuando ya tenemos nosotros por encima de los 90 decibeles que mantener los estímulos auditivos para que sean percibidos por el paciente. ¿Listo? Entonces, digamos que acá en Colombia estos serían los grados de pérdidas auditivas dentro de lo que se considera normal. ¿Listo? Entonces, lo normal es estar entre menos 0 a 20 decibeles, ¿listo? O sea, incluso menos 10 decibeles. Las hipoacusias leves ya van desde los 20 a los 40 decibeles y así en adelante, ¿vale? Para determinar desde un punto de vista cuantitativo esa pérdida auditiva. Veamos un ejemplo para comprenderlo mejor. Entonces, tenemos nosotros el monigote, que siempre se lo van a encontrar, o mejor dicho, las convenciones siempre van a estar en todas las audiometrías, menos mal. ¿Qué quiere decir esto? Miren que nos han hecho una gráfica ahí manual, ¿cierto? De lo que son las diferentes frecuencias. A este paciente se le pidió que marcara con un botón, ¿sí? Cuando escuchaba, cuando percibía el sonido. Solamente tenía que hacer eso. Y el operador iba cambiando las frecuencias y las intensidades. Entonces, se hizo la conducción por vía ósea, si alcanzan a ver que está levemente por arriba de la conducción aérea. ¿Listo? Les comento que nosotros tenemos como un umbral de tolerabilidad de que esto de la conducción aérea y la conducción ósea esté una un poquito por arriba o la otra un poquito por debajo, ¿sí? Siempre y cuando no sea mayor a 10 decibeles. En este caso, miren que sí es mayor a 10 decibeles. Esa pérdida, ¿sí? Está sostenida en más de 3 frecuencias, que es lo que me define a mí una significancia clínica. ¿Listo? Y eso es a lo que se llama un diferencial o un gap. Entonces, si nosotros vemos ese diferencial en este paciente, ¿sí? Podríamos pensar en que la conducción ósea es mejor que la aérea, una hipoacusia de conducción. ¿Listo? Veamos un ejemplo más claro más adelante. Entonces, ¿qué me podrían decir ustedes de esta gráfica en específico? Primero, ¿qué oído es? El izquierdo, Doc, si no. Listo, es el izquierdo. Miren ustedes el muñequito ahí arriba, ¿sí? El cual les dice que, pues, si el corchete es algo parecido al mayor que, ¿sí? El signo mayor que, esa es la conducción por vía ósea, ¿sí? Del oído izquierdo. Y la X, ¿sí? Sería la conducción por vía aérea del oído izquierdo igualmente, ¿vale? Entonces, ¿qué se encontraron? Se empezó a hacer la medición, ¿sí? En el paciente, tanto por vía aérea como por vía ósea, y el paciente iba marcando, ¿sí? Primero por la vía ósea, y miren que pues mantienen una conducción que está por encima, ¿cierto? O sea, el paciente necesita menos estímulo, menos volumen, menos intensidad para percibir esos mismos sonidos que por la vía aérea. Eso me dice la imagen. Miren, aquí se forma este gap, este diferencial, ¿cierto? Ahí le hacen como esa línea para juntarlos, pero miren que aquí se forma este espacio que es mayor a 10 decibeles también, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice eso? Miren que eh, el paciente tiene un umbral normal por vía ósea, pero eso no es lo normal, porque lo normal es la vía aérea. Y entonces ya estamos teniendo una hipoacusia, ¿cierto? De tipo moderada o media, ¿cierto? En algunas veces está sostenida esa hipoacusia porque miren que ya está por más de 3 intensidades o frecuencias, digo, sí, frecuencias o tonalidades. Entonces ya hablaría yo de una hipoacusia. Y la hipoacusia característica de esto, donde la vía ósea es superior a la vía aérea, es la que me da a mí un rine negativo, ¿cierto?
que pues clínicamente yo podría identificar a ese punto, y a esto se le llamaría una hipoacusia de conducción, ¿cierto? O de transmisión. ¿Entendido hasta ahí? Y No, no. entonces, ¿Puede volver a explicar, por favor? Sí, por bueno, favor. O con otro ejemplo. vamos con el otro oído entonces, ¿vale? Entonces, aquí para todos es claro que este es el oído derecho, según esta convención de arriba, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Sí. Listo. Y le vamos a hacer pruebas al paciente, o sea, le van a poner en la mastoides un sonido, ¿sí? O algo similar, ¿vale? Que inicia a 256 Hz e iniciamos aquí en el punto cero. Paciente no lo escuchó, le subieron la intensidad a 10 y ahí sí lo escuchó, entonces marcó el botón y entonces el foniatra le puso aquí ese corchete que es lo que identifica lo que el paciente está haciendo, ¿cierto? Cambiaron la tonalidad a 512 y miren que aquí lo escuchó dentro de lo que se esperaría lo normal. Luego aumentaron la tonalidad, sí, esto es un tono más agudo, pero el paciente no escuchó aquí, escuchó ya otra vez en 10 decibeles. Hasta ahí pues vamos dentro de lo que sería normal porque este no está graficado todavía, el de abajo, ¿sí? Luego le aumentaron la tonalidad. Estas son tonalidades desde los 20 hasta los 20.000, son tonalidades audibles por el ser humano. Eh, a los 2000 Hz, entonces miren que el paciente ya tuvieron que aumentarle el volumen para que lo percibiera, ¿sí me entienden? Y miren que a una tonalidad más superior a los 4000 K, ¿sí? Tuvieron que aumentarle el volumen casi al doble, ¿sí? De lo que estaba previamente. Entonces, listo. Hicimos esta gráfica porque esta nos sirve de comparación. Nosotros por vía ósea, ¿sí? No tenemos por qué escuchar, o mejor dicho, no importa porque esa no es la vía normal por la cual nosotros escuchamos. Nos sirve de comparación, ¿vale? Es una vía que nos puede servir en caso de que definitivamente la vía aérea se dañe, podría suplirla. Pero nosotros lo que vamos a observar en sí es la vía aérea. Entonces, ahora seguimos nosotros con la vía aérea. Entonces, ya se cambia el estímulo a un estímulo que va directamente a través del aire, del oído, dentro de esa cámara herméticamente cerrada. Y empezamos con los estímulos. Entonces, le ponemos un estímulo al paciente y miren que tocó aumentarle el volumen en este tono, ¿sí? Hasta 40 decibeles para que el paciente marcara que sí lo escuchó. Y así por el estilo se mantuvo, miren. ¿Listo? Y miren que esta gráfica se mantuvo a lo largo de toda la prueba, ¿sí? Por debajo de lo que sería el umbral normal, que estaría como aquí o en esos 10, hasta los 20 que les había dicho que aquí en Colombia se considera lo normal, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Miren que aquí se forma un diferencial, un gap, ¿sí? De más de 10 decibeles, ¿sí? Aquí miren que hay 10 y como 15, diría yo, ¿sí? Entonces, ya hay, aquí este 512 es el ejemplo de una conversación hablada así normal, ¿sí? Entonces uno dice, aquí hay un problema, porque estos de acá de pronto sí son importantes dependiendo, pero pues lo usual es que el paciente pueda escuchar una conversación hablada. Me enfoco más acá. Y miren que se forma este diferencial acá y que hay una hipoacusia. Quiten esta imagen de aquí arriba, estas líneas de la vía ósea. Quedémonos con la vía eh, aérea. Y se dan cuenta que hay una hipoacusia. De todas maneras, hay más de 3 decibeles comprometidos, más de 3 tonos comprometidos, perdón, ¿sí? Y están por debajo del umbral que se considera normal. Entonces hay una hipoacusia también. Aquí más o menos es entre media moderada y acá miren que ya está pasando a ser moderada severa, ¿sí? Entonces, si yo me quedo solo con la vía aérea, pues no podría determinar en dónde está la lesión, pero si lo comparo, digo, ah, es que es mayor, es mejor la conducción ósea, ¿sí? Por eso es que se hace estas dos comparaciones. Como es mejor la conducción ósea, yo sé que ese fenómeno ocurre pues lo mismo con la prueba de Rinne y Weber, ¿cierto? Entonces,
probablemente la enfermedad de este paciente esté en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, en el tímpano, ya dependerá de la historia clínica, en los huesos del oído, etcétera. ¿Listo? Entonces, así se ven, o sea, el gap es un patrón de hipoacusia de conducción, siempre y cuando la vía ósea esté por encima de la aérea. ¿Entendido? Sí, Doc. Vale, entonces miren los ejemplos. En ese paciente, en el oído izquierdo, sí, tenía una perforación del tímpano y se le había dañado la cadena de los huesecillos. También podría ser que los huesecillos empezaron a esclerosarse, a quedarse rígidos, que es una patología frecuente, más frecuente en las mujeres, que se llama otoesclerosis. Y acá este paciente lo que tenía era un colesteatoma, ¿cierto? Que también a mí me ocupa el espacio y me va destruyendo, pues, o se va generando una lesión a lo largo de lo que sería hasta el oído medio, ¿sí? O la otoesclerosis. ¿Listo? Pues en infinidad de ejemplos que se le pueden poner a este tipo de lesión. Entonces, miren que aquí nosotros ya cuantificamos, sabemos que el paciente escucha, pero que hay unos tonos en los cuales se escucha mejor, ¿sí? Y además podría con esto generarse algún tipo de terapia como el uso de un audífono que tiene que configurarse en esas frecuencias y en esas intensidades para que el paciente pueda tener una audición normal. ¿Listo? Este otro ejemplo. Miren que acá también hay una mejor audición por la vía ósea que por la vía aérea, pero el gap no es tan importante. O sea, acá no se mantiene como esa diferenciación, o mejor dicho, pues en el ejemplo, lo que trato de mostrarles es que el gap se mantiene por debajo de los 10 decibeles, ¿sí? O que tal vez no sea eso lo importante. Lo importante es que los tonos más agudos son los más afectados y se genera esta curva para este lado así. Entonces hay como una depresión, ¿sí? Que arranca, miren, dentro de lo que se podría decir normal, pero rápidamente hay una caída. Esto yo debí graficarlo un poco más cerca, ¿sí? Debí poner el diferencial aquí, acá, pueden encontrárselo como de esta manera. ¿Listo? Entonces no hay un gap, ¿listo? En este ejemplo. Entonces, digamos que en este caso la conducción aérea es superior o igual a la ósea, que es característico de las hipoacusias neurosensoriales o de percepción, ¿cierto? Y es muy característico, recuerden que la cóclea son 2 vueltas y media, que tiene una base, ¿sí? Y como así, y que esta zona de aquí, ¿sí? Que está la base es lo más nuevo y es lo que más posiblemente se dañe, porque esto es lo que está generando y recibiendo las vibraciones primero. Esta zona de aquí es esta zona de aquí, ¿listo? Entonces, la característica de las hipoacusias neurosensoriales es, uno, que me dan a mí esta línea en este sentido, ¿sí? Esa caída, donde primero se pierden las frecuencias altas. ¿Listo? Este es el ejemplo de una hipoacusia neurosensorial. ¿Qué me produce hipoacusia neurosensorial? Este tipo de lesiones, ¿cierto? Los tumores, siempre recuerden en pensar en una hipoacusia neurosensorial unilateral, en pensar en el neurinoma del acústico, ¿vale? Y hay una excepción solamente, entonces esto es fácil porque se pueden aprender los patrones, ¿listo? La excepción es que en la enfermedad de Meniere, ¿sí? La curva va para este lado, ¿vale? Porque en la enfermedad de Meniere, recuerden que aquí se está filtrando la endolinfa, entonces la afección se hace para los tonos graves, o sea, en este sector. ¿Listo? Entonces, por eso es que primero se van a afectar los tonos graves. Y eso es característico de esa enfermedad solamente, ¿vale? Me sirve a mí para hacer el diagnóstico diferencial una simple audiometría que en el mercado estará costando cerca de 45.000 pesos y cualquier paciente se las puede llevar a su consulta. Ahora ya saben cómo interpretarlas, ¿cierto?
Eso es lo único que como médicos generales podríamos nosotros llegar a hacer la interpretación. Y es la parte, en cuanto al punto 7 de la charla, lo más importante. Entonces, ¿entendido hasta ahí? Sí, Doc. Hasta ahí sí. Sí, Doc. Listo. Las otras pruebas, ¿sí? Básicamente, pues se las voy a mencionar porque también existen. Hay audiometrías de altas frecuencias, se usan ya como para el estudio de los tinnitus, ¿sí? O para evaluar de pronto la posibilidad de la ototoxicidad, ¿listo? También hay unas pruebas que se llaman supraliminares, ¿sí? Que ya se utilizan para la fatiga auditiva, por ejemplo, cuando se está buscando lesiones como retrococleares, o sea, más allá de la cóclea en específico, con los niños, por ejemplo, en los menores de 6 meses a 2 años, cuando pues el paciente no ha desarrollado lenguaje, la audiometría hay que cambiarla a lo que sería una audiometría de juegos o de reforzamiento visual. Entonces, esta es más difícil de hacer, obviamente por esto es que se forman los foniatras, ¿cierto? Los especialistas en toda esta parte, pues, ¿qué es eso? Es una carrera profesional, ¿cierto? Que creo que acá en Nariño no la hay, pero pues en el CEANI sí hay muchos de ellos, ¿vale? Requiere varias sesiones para que sea confiable, porque esto depende de muchos otros factores, ¿cierto? Y, por ejemplo, la logoaudiometría es algo muy similar a las audiometrías tonales convencionales, pero en estas lo que se le pide al paciente es que repita las palabras que le están emitiendo a través pues, de esta cámara hermética para evitar pues que el paciente esté marcando ahí al azar, ¿sí? O que trate de confundir al examinador e incluso que trate de manipular la sesión, porque pues a veces estas pruebas se las solicitan aspirantes a las fuerzas militares y a otros cargos en los cuales pues no conviene tener alguna alteración, ¿cierto? Entonces, con esto podría pensarse en que el, el paciente se esté mintiendo o eliminar esa posibilidad. Con esto les voy a traer esta gráfica que simplemente tiene como un patrón de lo que sería lo normal, ¿sí? En lo cual aquí lo que se le pone es un número, como ustedes pueden ver ahí, de respuestas o de palabras que el paciente repitió o incluso a veces se le dice lo que significan para que no vaya a captarlas, digamos, como por un condicionamiento que simplemente sea repetir, porque también ahí puede el paciente como aventurarse a la suerte de la palabra que más se le pareció, así no la haya entendido. A veces se le pide el significado de la palabra en específico, por ejemplo, casa, ¿qué significa? ¿Sí? O que diga un sinónimo con eso, pues se puede eliminar el sesgo. Entonces, pues hay, pues digamos que problemas con lo que sería el oigo, pero no entiendo, ¿sí? Se podría detectar acá. Entonces, y lo otro sería entender, pero no, escuchar, pero no comprender. Entonces ahí ya se hace la discriminación. Realmente con esta simplemente les traigo esos ejemplos para que se familiaricen, aunque este ya no es competencia del manejo por el médico general. La otra prueba de la que les había hablado es el timpanograma o la impedanciometría, ¿sí? Es básicamente una prueba que me ayuda a mí a valorar la función del oído medio sin necesidad de medir la audición. Es la prueba que más se utiliza en los niños después de las otitis medias. ¿Listo? Por eso es importante porque de pronto por ahí en una historia clínica la van a encontrar relacionada y van a decir, no, ¿eso qué es? Pues simplemente se las voy a traer a colación para que tengan en cuenta qué significa cada una de ellas. Simplemente me van a dar esos 4 patrones que hay en la imagen. ¿Listo? La tipo A es lo normal. ¿Listo? Tenemos nosotros tipo A sub D, sub S, la tipo B y la tipo C, que significan lo siguiente. La tipo B, como ustedes la pueden ver, es una línea plana, ¿sí? Básicamente podría pensarse que hay líquido en el oído medio. Lo que me está mostrando esta curva es simplemente la aplicación de una presión X. Si miren la imagen de la línea A, ¿sí?
con relación a la deformidad que genera el tímpano, ¿sí? Entonces, por eso genera como un pico de máxima compliance, de máxima deformidad, que luego decae nuevamente. Entonces, cuando hay líquido en el oído medio y está totalmente ocupado, pues esas presiones al hacer esta prueba, pues van a ser inexistentes, ¿cierto? Entonces, pues nada, es muy característico de la otitis media con efusión. No, no se las menciono para que se las aprendan, esto yo no se las voy a preguntar en el examen, simplemente es para que las tengan en cuenta. La tipo C es básicamente una disfunción de la trompa donde la presión está más hacia, hay una menor presión hacia adentro, o sea, hacia el oído medio por alguna causa, y entonces, pues la trompa de Eustaquio no está cumpliendo su función, que es equiparar las presiones. La curva que se llama A sub D es cuando se luxa la cadena de los huesecillos, ¿sí? Entonces, pues no se, o sea, se produce como una hiperlaxitud en el movimiento, ¿sí? La A sub S, miren que la compliance está disminuida, incluso la perforación timpánica me puede dar una A sub D, y la A sub S es cuando hay mucha rigidez dentro de de esta... em, de esta cadena de huesecillos, por ejemplo en la autoesclerosis, que mantienen muy rígida la membrana, se mueve muy poquito, ¿vale? Es otra de las pruebas a tener en cuenta. El reflejo estapedial, ya hablamos de él, ahí les dejo una imagen para que refuercen el aprendizaje, ¿listo? Y hay otras pruebas, ¿sí? Ya casi para finalizar, que también habrán escuchado, que esto se le hace a los niños, los potenciales evocados. Potenciales evocados son básicamente la actividad o el potencial de acción dentro del sistema auditivo ya central, digámoslo así, pues en las líneas periféricas también, que se produce por los estímulos acústicos. Básicamente son como unas ondas que duran muy poquito, que parece un electroencefalograma. Ahorita les muestro una imagen. Y eso se puede registrar con electrodos, ¿sí? Se pueden poner subcutáneos o se pueden poner en la superficie del paciente. Y a eso se le hace un análisis de latencia y amplitud. Pues básicamente se pueden hacer incluso potenciales evocados hasta en el tallo cerebral. Y es un método útil en el diagnóstico de la sordera en recién nacidos, de la cual ya hablamos, ¿cierto? Entonces, digamos que los potenciales evocados podrían ser cuando ustedes detecten un niño con factores de riesgo, uno de los exámenes que ustedes soliciten y así ganan tiempo con ese paciente, les dicen potenciales evocados. De esto ya no les van a mandar solo la gráfica, que sería esta, sino que les van a mandar el reporte, porque esto sí requiere, digamos, entrenamiento para la lectura. Y si ustedes encuentran alguna anomalía, si encuentran, no, si hay una hipoacusia neurosensorial o hay una falta de latencia o la amplitud está muy elevada, bueno, cualquiera de esos diagnósticos que también se los ponen ahí, pues ya lo remiten ustedes rápidamente al paciente con el otorrino para que continúe su proceso de rehabilitación y se impacte positivamente sobre el lenguaje de sus pacientes. ¿Listo? Em, Sí, ya de los factores de riesgo hablamos ampliamente. Incluso si un niño les nace con ictericia y ustedes les mandan unas autoemisiones acústicas, está totalmente justificado. Obviamente, escríbanlo en la historia clínica, bien clarito. Pacientes con factores de riesgo, ¿vale? Eh, tenemos otro examen que serían las autoemisiones acústicas o las emisiones otoacústicas, ¿sí? Que es básicamente, digamos que es como una especie de sonido que transmiten también la cóclea, ¿sí? Es detectar la actividad eléctrica de las células ciliadas. Y este, porque es un poco más asequible, es más barato, es el método de tamizaje, o sea, en los pacientes, por ejemplo, en España, que se le hace a todos, independientemente de la condición al nacimiento. Si ustedes tienen pacientes con factores de riesgo, igualmente pueden solicitar unas autoemisiones acústicas. Acá no está tan estandarizado, pero digamos que el SECOR, que es la Sociedad Colombiana de Otorrinolaringología, dice que este es el método de elección. O sea, yo tengo los potenciales y las emisiones autoacústicas, escojan las emisiones autoacústicas como primer examen para solicitarle a los recién nacidos hasta los 6 meses. De ahí en adelante ya pues como que se igualan los dos.
para buscar sordera en los niños. También es uno de los estudios más utilizados cuando el paciente refiere acúfenos, ya independientemente de la edad, y para la toxicidad por medicamentos tiene una buena elección. La gráfica que les presenta es básicamente esa. Y digamos que haciendo una mezcla de esos que son los exámenes que ustedes se van a encontrar, aquí les dejo esta gráfica en donde está la recomendación para utilizar en los pacientes dependiendo de la edad. O sea, entonces miren que a un recién nacido pues no le vayan a solicitar una audiometría tonal, incluso hasta a la edad preescolar. Podría ser una de las variantes que les mencionaba, que es con un refuerzo visual o auditivo, perdón, o de juego, ¿sí? Y los potenciales evocados y las autoemisiones acústicas sí se utilizan en todos los grupos de población, dependiendo de lo que yo esté buscando. ¿Listo? Entonces, eso era lo que tenía para comentarles el día de hoy, complementario pues a lo que nos quedó pendiente de la charla pasada. Les agradezco mucho por su asistencia y su compromiso con la clase. Si tienen preguntas o dudas, pues si quieren las vamos resolviendo, o si no, nos encontraríamos el día miércoles, sí, a las 2 de la tarde, que iniciamos con la actividad evaluativa, ¿vale? Doc, yo tenía una pregunta. Cuéntame. Es que tenía una duda en la interpretación del Rinne y de Weber. Ajá. O sea, tengo una duda. ¿Primero se hacen las pruebas que ahorita miramos o se haría Rinne y Weber? No, primero Rinne y Weber, porque con esos tú sospechas el tipo de lesión que haya y pues la sospechas en tu consultorio. Ujú. Digamos que te encuentras a un paciente de 15 años, ¿sí? Que lo llevan porque tiene déficit de atención, por ejemplo, y tú le haces estas pruebas que serían indicadas. Bueno, digamos a un chico más pequeño, de 10 años, sin que tiene problemas de aprendizaje en el colegio, y pues hay que determinar cuál sería la posible causa, entonces pues estaría indicado hacerle una prueba de estas. Si por alguna causa tú sospechas, ¿sí?, que tiene un RINE positivo, que eso es lo normal, ¿cierto? Y un Weber que tiene una lateralización, ¿sí? En los niños es bastante difícil, pero pues ya tiene 10 años, tú le explicaste el procedimiento y trataron de hacerlo. Tiene una lateralización y tú dices, bueno, la lateralización en el Weber con el RINE positivo podría ser, pero pues, no es concluyente, pero podría orientarme a mí a una hipoacusia neurosensorial. A ese paciente, sí, que ya está en una edad escolar, podría solicitarle una audiometría tonal, incluso una logoaudiometría, ¿sí? Porque ya tienes tú una orientación diagnóstica. Lo mismo si te llega un paciente que tiene 60 años y que dice que tiene sensación de oído tapado. Le haces tú una de estas pruebas y, pues te encuentras uno que pues la otoscopia es normal totalmente. Te le haces estas pruebas y te encuentras que el RINE es positivo, pero que has mantenido, digamos, al paciente en una conversación con un tono más alto. Por eso también es importante esa prueba, ojalá a 6 metros o con palabras susurradas a 1 metro, ¿sí? Donde el paciente tal vez no identificó o no te pudo repetir todas las palabras, entonces tú le envías una audiometría tonal y te encuentras que en la audiometría tonal habían dos curvas muy similares, ¿sí? De pérdida de la audición, de la curva muy característica de la, de la hipoacusia neurosensorial, entonces tú dices, no, probablemente sea una presbiacusia. Después de descartar que pues no esté expuesto a trauma acústico, que no esté expuesto a ototóxicos, en fin, pues muchas otras cosas. ¿Listo? Pero entonces, digamos que las pruebas audiológicas yo se las traje como un apartado especial porque son pruebas que bien ustedes no van a ver todos los días. Habrán muchos de ustedes que pasen toda su carrera como médicos generales y ya se especialicen en otra cosa y nunca vean una prueba audiológica, pero habrá un porcentaje importante de ustedes que sí se enfrenten a este tipo de pacientes y los puedan ustedes enfocar de una manera un poquito más rápida. ¿Listo? Entonces es simplemente para eso. Pero Listo. no, Doc, y, cuéntame. o sea, es que tengo también una duda, digamos, cuando, o sea, Rinne y Weber son complementarias, ¿verdad? Cuando hay Ujú. una sordera conductiva, o sea, cuando hay una hipoacusia conductiva,
el RINE está afectado, ¿verdad? La conducción ósea es mayor que la conducción auditiva. Entonces ahí ya me voy ubicando en qué oído está afectado. Y digamos, si me da que en el Weber que hay una lateralización al oído afectado, entonces pues ahí digamos que ya confirmaría la hipoacusia de ese oído. Exacto. Y Pero como, en, cuéntame. pero en la neurosensorial, o sea, el RINE está positivo. Y yo Ujú. como sé que, o sea, digamos, y si el Weber, pues normalmente se lateraliza al oído no afectado, pero yo como sé que ese oído es el no afectado si el RINE está positivo. Por eso te digo, por ejemplo, cuando eso lo preguntamos en los exámenes, nosotros somos muy específicos en decirles hacia dónde se lateraliza, ¿sí? Y en explicarles Rinne y Weber o mostrarles los resultados de ambos, ¿sí? Ya en la clínica no es tan fácil, porque recuerden que el Rinne positivo puede ser normal, pero si hay una lateralización en un paciente con un Rinne positivo, o sea, tú le haces Weber y está lateralizado, pues hay que pensar que probablemente ese oído sea el afectado. ¿Listo? Con una sensibilidad y especificidad bastante altas. Entonces, no te confirman, pero te orientan con el diagnóstico. Por eso es que siguen siendo, pues, digamos, exámenes en el consultorio de primera línea. Pero Ah, si ya. ves que al complementarse ambas pruebas, te orienta desde ese punto de vista, porque dices, un rine negativo con una lateralización a ese mismo oído, esto seguramente es una hipoacusia de conducción. Y eso es lo que yo quiero que tengan claro, pues para toda su vida, y probablemente así lo preguntamos en el examen. Pero un rine positivo con una lateralización es sugestivo también de una hipoacusia neurosensorial del lado hacia donde se lateralizó, ¿sí? Sin que eso sea concluyente. Obviamente tengo que seguir estudiando a mi paciente. Ya, Doc, y otra pregunta. O sea, en las diferencias de cuando hay un vértigo central o periférico, o sea, estaba mirando una tablita y una de las diferencias es que en el periférico el efecto visual de fijación está suprimido y en el central no. ¿Eso se hace con las gafas de Frenzel o cómo lo hago? A ver, eh, espérame, busquemos ahí en la presentación la tabla. Las gafas de Frenzel son para reproducir vértigo, ¿sí? Eso pues no las tienen todos, ni en todos los consultorios están. Pues las tienen los especialistas usualmente. ¿Tú te refieres a ver a, Que no sé si está en las diapo, pero en los en esta artículos tabla? ¿O no está ahí esa parte? no. Pero bueno, o sea, es una tablita que estaba en los artículos, Doc. Y dice que el efecto visual de la fijación en el periférico está suprimida y en el central que no está suprimida. Pues eso lo que básicamente quiere decir en los artículos es que un, un vértigo de tipo periférico, tú al fijar la mirada, ese nistagmo se agota, ¿sí? Se termina el nistagmo. No se termina inmediatamente a veces, pero sí se termina. En cambio, en el de tipo central, ese no se termina. Continúa ahí el nistagmo. Sí, de estar presente en el momento en el que tú lo estás observando, si tú le dices, bueno, mire a este punto fijo ahí, le muestras el lapicero y mírelo quieto, no se va a quedar quieto. Eso es, más que Ah, todo, ya listo, gracias, Doc. ¿vale? Bueno, chicos, ¿tienen más preguntas? Tal vez. Doc, con respecto a la clase, no, pero quisiera preguntarle si estos dos últimos temas entran también en el taller En el taller sí. y si hay la posibilidad de disminuir, o sea, estos dos temas, porque es que está supremamente largo. En el examen no van a ir estos dos temas, pero en el taller pues sí les recomiendo que los estudien. Igual las preguntas son como muy abiertas, tienen que ver con todo. ¿Listo? Ya, vale, gracias, Doc. Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles a las 2. Gracias. Bueno, Doc, muchas gracias. Gracias, Gracias, Doc. doctora. Hasta luego.